Otra vez la misma. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? No me doy cuenta y empiezo los vivos con la cámara al revés. Hola Ale, hola a todos y a todas. Ale, te doy acceso. Hoy vamos a hablar un poquito de lo último que ha pasado en materia reglamentaria. Hola Ale, Buenas, bienvenido. buenas. ¿Cómo Estamos va? empezando re bien. Buenas noches, ¿cómo Buenas va? noches. Bien, genial. Ahí se están conectando. Buenísimo. Genial. Esteban, no sé si alguien puede hablar con Esteban, que me está escribiendo por WhatsApp. Estoy viendo, porque sería la primera vez que hace un vivo. Para todos y todas los que están ahí, vamos a hacer un vivo hoy, interactuando un poco con algunos socios y socias de Proyecto Cáñamo, debatiendo algo de lo que pasó a inicios de este mes, que es la publicación del decreto 405 de 2023, reglamentario de la ley 27669 del año pasado, ley de la industria, del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Eh, mientras vamos esperando a que se conecten Agustina y Esteban, que son dos socios, o sea, un socio y una socia de Proyecto Cáñamo, de algunas comisiones también que han aportado bastante activos, debatiendo un poco la situación actual y lo que se viene. Eh, Es importante aclarar que vamos a abordar esta reglamentación desde una perspectiva del cáñamo industrial, porque la reglamentación es para el cannabis medicinal y para el cáñamo industrial. Nosotros hoy nos vamos a tratar de centrar lo más posible en cáñamo industrial. No es que no nos interese el cannabis medicinal, sino que somos Proyecto Cáñamo y a eso venimos a poder darle un poco más de perspectiva hacia dónde va a ir la industria del cáñamo y cuáles son las problemáticas, los beneficios, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo de esta reglamentación para empezar a ir desentrañando un poco más hacia dónde va efectivamente a apuntar la industria. Así que es importante aclarar que hagan preguntas, participen, comenten lo que quieran, pero tratemos todos de direccionarlo hacia el cáñamo industrial. Sí, tal cual. Gracias, Ale, por la aclaración. Ahí estamos admitiendo a Agustina. Hola, Agus, ¿cómo Hola, estamos? ¿qué tal? ¿Cómo están, Y chicos? todo Hola, bien, gracias Agus. por sumarte. Falta Esteban, que ahí me escribe por WhatsApp diciendo ya empezó, y yo como que no le puedo contestar. Así que es alguien de los que esté viendo si le puede contactar y le dice que cómo hacer. Yo igual algo le había explicado, genial. Sí, Ale, es muy importante lo que decís, porque bueno, esto, misma especie botánica, cannabis sativa linea, diferentes objetos jurídicos, lo que siempre manifestamos, siempre traemos. Para las convenciones internacionales, el cáñamo está excluido del Sistema Internacional de Fiscalización de Sustancias, cuando se cultiva para fibra, cuando se cultiva para grano, pero es la misma especie botánica. Entonces, en Argentina, cuando regula la 27669, decide avanzar dentro de la creación de Aricame, esta industria con el cáñamo adentro de la jurisdicción de esta industria, ¿no? Con un régimen simplificado, algo que igual, como aquí voy a hacer una pequeña intro para que sepan qué fue lo que pasó y en qué marco se da. El año pasado se sanciona la 27669, como dijimos, y un año y pico después se emite el decreto reglamentario. La 27669 es una ley que crea una agencia federal que va a ser la encargada de todo el tema de las licencias para medicinal y también las autorizaciones o este régimen simplificado para cáñamo. En el artículo 3 de esta ley ya excluye al cáñamo del sistema de la ley penal, o sea, reconoce la exclusión del sistema internacional, y el artículo 12 de esta ley, que es súper largo, en su último párrafo, habla de un régimen simplificado diferencial para el cáñamo, que es lo que se publicó el 7 de agosto, fue este decreto 405, en el cual avanza un poco,
por ahí, no sé, esto lo dejo para debatirlo después, qué tanto, que no. Hola Esteban, Finalmente. Vamos. estás con la cámara al revés. Sí, estoy con la cámara al revés. La verdad que ya la vamos Bueno, a ver. perfecto, tranquilo, Estamos. bienvenido. Entonces, en este sistema diferencial de autorizaciones para cáñamo, fueron como el esbozo lo que se publicó en agosto. Sí, no sé, eso. Bien, bueno, antes que nada, digo, para hacer una pequeña introducción, nos van a acompañar Agustina, que es ingeniera agrónoma, Esteban, que es abogado, con lo cual vamos a tener por lo menos una amplitud de perspectivas, un poco desde el campo, desde la tierra, desde el trabajo ya explícitamente, y cuáles son, esto como dijimos al principio, las problemáticas que nos vamos a encontrar desde el ámbito en lo técnico y qué problemática nos vamos a encontrar desde la perspectiva de lo legal y cómo podemos ir avanzando para ir sorteando los inconvenientes que tiene una industria que se está todavía, incluso en el cáñamo industrial, constituyendo a nivel internacional y que en la Argentina todavía no existe. Así que, un poco para que entiendan desde qué lugar y desde qué perspectiva lo podemos ir abordando y como dijimos en un principio, cualquier duda, consulta que tengan, empiecen a escribir ahí que nosotros vamos a ir leyendo y podemos ir ampliando y haciendo el debate también. Gracias, Ale. Sí, pueden dejar las preguntas en la casilla de pregunta o en los comentarios también. Es importante, con esto que mencionabas de cómo podemos ver al cáñamo, cuál ha sido el camino en Argentina, escuchar estas otras profesiones, escuchar estas perspectivas, por supuesto, desde la parte legal es muy importante porque son las bases de todo, pero también la experiencia, al ser una planta, viene de la mano de los ingenieros agrónomos y los cultivadores. De hecho, siempre ha sido como esta discusión de que el cáñamo termina siendo una definición jurídica por el porcentaje de THC, cuando en realidad debería ser verse desde el punto de vista agronómico en la forma de su cultivo y la forma de su cosecha y esto de exclusión por los fines fibra y grano, más allá de un posible porcentaje de THC que todavía en Argentina tenemos que recuperar esas genéticas de cáñamo, recuperar, volver a cultivar, a estabilizar semillas para cáñamo para los diferentes propósitos. Esteban, ¿todo bien? Sí, todo bien, no estaba poniéndome los auriculares, pero se escuchaba mejor en directo, así que lo dejé en directo. Listo, Bueno, perfecto. si les parece, nos vamos metiendo de lleno en algunos de los puntos estos que salen en la reglamentación, que creo uno de los que más importantes es el porcentaje que diferencia el cáñamo del cannabis psicoactivo, como lo define la reglamentación. Se establece que el 1% de THC diferencia el cannabis psicoactivo del cáñamo industrial, es decir, todas aquellas variedades que en su composición tengan en peso seco, esto es importante, menos de un 1% de THC, son consideradas cáñamo de uso industrial, y aquellas que tengan 1,1 o que tengan la masa arriba del 1% son consideradas cannabis psicoactivo. Esto empieza ya como a delimitar la línea. Después podemos debatir si es positivo o negativo. En algún momento se había hablado, cuando se empezó a debatir la reglamentación, a girar borradores, se habían hablado hasta de un 2,5% de diferencial, porque en Uruguay la flor del medicinal se pasaba del 1%, entonces no podía entrar a determinados mercados, pero hay que empezar a entender que no es lo mismo la flor que se utiliza para usos medicinales, que es considerada cáñamo porque tiene menos de un punto de THC, pero se utiliza para usos más medicinales, que el cáñamo que se utiliza explícitamente para usos industriales, que se utiliza para fibra, para grano, ¿no? Agus, hay una diferencia ahí entre la variedad que es Sí, para el medicinal de la variedad que es para el industrial, ¿no? sí, hay una gran diferencia estructural en la planta. Su estructura es netamente diferente, ya que la planta de cannabis tiene una tendencia en su genética a ramificar, ya que fue seleccionada para ello durante miles de años por los usuarios de estas plantas en diferentes regiones. Y bueno, la planta de cannabis ramifica, tiene una calidad de fibra que es totalmente diferente a la que buscamos cuando estamos
hablando de cáñamo para producir fibra, o sea, en el caso de las fibras textiles tienen que tener, o sea, las ramificaciones en el tallo, lo que hacen es interrumpir esa continuidad se necesita en la celulosa para producir un hilado, ¿no? Y baja la calidad del hilo que podemos tener, ya que tiene fibras secundarias que sirven para darle a la planta la fuerza necesaria para sostener toda esa estructura. Y bueno, son diferentes calidades de fibra las que vamos a apuntar para la industria textil, así como para producir, por ejemplo, material de construcción, que lo que se produce es un proceso totalmente diferente, o sea, entonces, en aras de buscar genéticas que puedan asegurar la calidad, tenemos que tener mucho en cuenta esta diferencia, porque incluso si ponemos las semillas de cáñamo separadas unas de otras y no las plantamos en alta densidad, incluso no ramifican, y eso es una característica genética intrínseca, y si nos ponemos a cruzar semillas de cáñamo con semillas de cannabis, no, digamos, la de cáñamo va a perder esa tendencia que estamos buscando y la de cannabis, o sea, son cosas que van por separado. Hay una confusión muy grande en lo que respecta a todo este asunto, ¿no? Sí, tal cual, Agus. Es importante lo que mencionas, o sea, una misma especie, muchísimos usos, y para cáñamo de uso industrial extensivo es muy, muy, muy diferente a lo que conocemos o lo más cercano que tenemos, que es el cannabis para flor, el medicinal y esto. Ale, no te puedo agregar, dice que solo puedo tener 3 organizadores y después si intento eliminarte del vivo me dice que no te puedo volver a sumar en este vivo sino en próximos. No sé si quieras entrar de otra cuenta o algo así, cuestiones que pasan, nunca me pasó antes. Pero bueno, mientras eso se resuelve, no sé, Esteban, ¿querés aportar algo? ¿Querés decir algo? Porque tampoco este tema del cáñamo, si bien hay países, la experiencia en países cercanos es que va por vías del Ministerio de Agricultura o su trámite corresponde, porque es un cultivo agroindustrial, debería ser tratado como la soja, como el maíz, como el sorgo y demás, por la particularidad de ser de la misma especie. Bueno, terminamos en esta agencia. Y además que lo paradójico es que existe un camino en este momento para el cannabis de uso medicinal, o sea, para el cannabis para flor, pero para el cáñamo, lastimosamente, desde que se sancionó la ley hasta que esperamos esta reglamentación y ahora que estamos esperando que nos digan cuáles son los criterios de estas autorizaciones, no tenemos un camino certero o una seguridad jurídica para aventurarnos a cultivar cáñamo en grandes extensiones, más allá de que, por supuesto, primero tenemos que probar y ir de a poco y demás. ¿Querés decir algo, Esteban? Ale no está entonces. No, Ale me dice que solo puedo tener 3 organizadores. Voy a ver si lo puedo eliminar del vivo, pero me tocaría... No, porque justamente yo estaba esperando para debatir con él, porque el otro día empezamos un debate con respecto a la parte jurídica. Interesante. Ahí está. Para intento... ¿Cuántos somos? Pues yo veo 3 nada más. Nosotros 3, yo también, pero no sé por qué me dice que solo puedo tener 3 organizadores, no lo sé. Pero yo no organizo nada, si es por mí, no se preocupen. Claro. Me desorganizo en cualquier momento, es una costumbre. No lo sé. Sí, yo estoy viendo que está desde Canábica, pero no sé por qué solamente me deja ver. A ver, acá un momento, acá, a ver. Ay, no. No me deja, no sé por qué pasamos de 4 a 3 de repente. ¿Hay alguna nueva restricción de Instagram que haya? No sé, nunca me pasó. Si quieres empezar, Esteban, yo veo si puedo solucionarlo de otra forma. Perdón. Bueno, no, el tema fundamental que habíamos empezado a charlar es
es, digamos, respecto a las pocas definiciones que hay en la reglamentación. O sea, originariamente la ley, lamentablemente, no salía una ley aparte para el cáñamo, que sería lo ideal, dentro de lo que era el artículo 12 de la ley, que fue donde se dijeron las propuestas para reglamentarlo aparte. Tampoco nos hicieron mucho caso, porque la idea es decir, bueno, el artículo 12 y fines nos permitía plantear una reglamentación específica para el cáñamo, no vinculada al cáñamo con fines medicinales, y tampoco lo obtuvimos, y ahora nos encontramos con una reglamentación que tampoco aporta nada desde el punto de vista operativo. Digamos, Exactamente. El otro día charlamos, discutíamos sobre si, bueno, correspondía o no, en virtud que lo hacía el Ejecutivo y no lo hacía el ARICAM en la reglamentación. Bueno, la ley establece que el que tiene que hacer la reglamentación es el Poder Ejecutivo, digamos. Después, el ARICAM tendrá que poner toda la normativa complementaria para llevarla adelante, modificarla, pero hoy por hoy lo concreto es que en cáñamo no hay no solo ninguna idea de cuáles son los requisitos, sino que ni siquiera hay para ninguno de los dos, ni siquiera para aquellos que tienen proyectos aprobados. Oh, se me cortó. Se quedó colgado. Sí, a mí hay No. varios puntos que me resultan raros de la reglamentación. ¿Sabes que me entró una Eh, llamada? Esperamos un segundo. Ok. sí, yo coincido con lo que estaba diciendo Esteban, que desde lo operativo no aporta, y bueno, estamos un poco en la misma. Sí, la verdad que se esperaba un poco más que dijera esta reglamentación. Esbozó las 4 autorizaciones para cáñamo. Es bastante también el desafío que hay en cuanto a la articulación con otros entes, SENASA, INTA, INTI, NACE, en cuanto a las competencias particulares de cada uno de esos entes que las mantienen. Entonces, habla de una ventanilla única en la cual se va a tramitar todo, pero todavía el circuito administrativo faltaría por definir o es en lo que se está trabajando. Ahí, nada. Vamos a ver si puedo solucionar lo de Ale, que se una. Ahí Buenísimo. está. Ahí vino. Me echaron. Me echaron. ¿Qué pasó? No sé. Yo Yo juré. digo, No para quieren hablar de este escuchar. tema, porque Me van a tener que No escuchar queremos igual, ¿eh? debatir. si vamos a debatir, debatamos, Igual pero los con estuve todos escuchando, presentes. los estuve escuchando todo Bueno. lo que dijeron. Y me quiero, y ya que entro así, me quiero subir en una particular. ¿Podía o no podía haber dicho más esta reglamentación, Esteban, particularmente? Y ahí es donde quiero que lo pensemos, porque digo, esta reglamentación en términos generales no dice mucho, porque si yo digo, bueno, a ver, quiero plantar cáñamo, ¿puedo plantar cáñamo hoy? Bueno, no, faltan un montón de normativas, disposiciones que tienen que decir qué tan lejos va a estar un cultivo de cáñamo de un cultivo de cannabis medicinal. Por ejemplo, el caso de que haya una polinización, no sé, podría haber una polinización de cultivos de Sí, cáñamo a cultivos de sí, cannabis en la medicinal. producción de semillas, en la producción y fiscalización de semillas, ese es un punto clave, ya que el aseguramiento de la calidad para un productor que va a invertir en una siembra, a ver, el INASE tiene que asegurar la calidad de la semilla y no puede asegurar la calidad de una semilla si cerca de una semillera de cáñamo hay una semillera de cannabis medicinal. Es complejo el tema porque el polen llega lejos, viaja por, es una planta que tiene polinización anemófila, que quiere decir que el polen viaja en el aire
varios kilómetros. ¿Qué tantos? ¿Qué Bueno, tantos? ¿cómo? ¿Qué ¿Cómo? tantos? ¿Qué tanto? ¿Qué tantos? Porque creo que ahí está el Sí, gran debate, te diría que hasta mundial. ¿Qué tanto viaja? ¿Es lo mismo en Buenos Aires que si me agarra en San Juan con un viento sonda, por ejemplo? Exacto. no, El bueno, relieve, no, además. en Argentina tenemos varios sitios clave para la producción de semillas que se podrían destinar a eso, lejos de los centros urbanos. Por ejemplo, hay una zona de Mendoza que es en el valle, cerca del Valle de Uco, que bueno, es espectacular porque tiene uno de los cielos más limpios de América y es esencial en la producción de semillas de varias especies, como por ejemplo de cebolla, que también tiene estas características la semilla. Entonces se podrían delimitar zonas estratégicas para específicamente para cáñamo, ya que bueno, lo del cannabis en general por ahí sucede dentro de un laboratorio en condiciones controladas. Aunque bueno, ahora con todos estos permisos se ha estado expandiendo al exterior, hay muchos cultivos que están orientados muchos desarrollos que están orientados al interior. Entonces, bueno, Ahora, tomar estas zonas estratégicas como por ejemplo la que nombraba en Mendoza, en San Juan, donde se producen semillas de otras especies, hortícolas, por ejemplo, eh, me parece un abordaje clave para la producción y fiscalización de semillas de cáñamo. ahora, esto igual ya nos va a traer un limitante, porque vamos a poner un ejemplo, no sé, un productor dice, yo tengo 20 hectáreas en provincia de Buenos Aires que son de mías, de mi propiedad. Che, ¿puedo tirar cáñamo? Sí, porque sí. Bueno, probablemente no vayas a poder decir, por más que sea una autorización simple lo que tengas, sino una licencia, probablemente no puedas cultivar en cualquier lugar, porque hoy incluso, como nosotros venimos y llegamos a esta ley actual, a la 27669, como paso siguiente de una ley medicinal de la 27350, bueno, hoy la Argentina tiene 53 proyectos aprobados dentro del marco de cannabis medicinal y que son explícitamente para cannabis medicinal, que pueden ser de laboratorio, que pueden ser dentro de una universidad, pero que pueden ser proyectos como por ejemplo el del Canaba, que tiene cientos de hectáreas, no sé si cientos, Tal pero cual. muchísimas hectáreas. Entonces, Jujuy, por ejemplo, hoy ya tendría un sector delimitado, porque no es lo mismo si el cáñamo viaja, perdón, si el polen viaja 10 kilómetros, 1 kilómetro o 20 kilómetros. Es De una. radicalmente distinta a las cercanías que vas a poder tener. Entonces eso ya empieza a ser un limitante para decidir en dónde nos vamos a sectorizar. No, Sí, yo eso estoy de acuerdo también con eso. depende de los vientos predominantes de la zona, si nos Exacto. vamos a hilar fino. Sí. Y yo me imagino que el relieve y los vientos son dos cosas que inciden en la elección de un determinado lugar. De Tal todas cual. formas, eh, para un tema que tiene más que ver con lo jurídico, yo siempre planteamos y lo discutimos de entrada, que para nosotros la única función que puede tener un organismo como la ARICAMA respecto al cáñamo es justamente dar las autorizaciones en función de evitar este tipo de polinización cruzada, que no solo afecta a cannabis y cáñamo. Si uno está haciendo cáñamo con semillas exclusivamente para fibra, no es lo mismo que lo está haciendo para tener, digamos, para la parte alimenticia, para el aceite. O sea, Claro, evidentemente son características distintas. Ahora, yo lo que digo es, esto, que estamos hilando bastante, no digo fino, porque son las cosas fundamentales, no están ni esbozadas en la idea de la reglamentación. No, Digamos. de hecho, Y que para nosotros... perdón una cosita ahí, Esteban, y ya te dejo. Cuando nosotros propusimos algunas observaciones o comentarios para la reglamentación, lo mencionamos, porque es una de las cuestiones básicas a tener en cuenta y digamos que más allá de que listo, ya está, quedamos dentro de la agencia, bueno, aprovechemos el estar dentro de esta tal cual. agencia como para, por ejemplo, esto, que ya, si ya estamos dentro de esta burocracia, tenemos que solicitar una autorización, que funcione todo el circuito administrativo adentro bien, para que por georreferenciación, que ya en la agricultura funciona así todo, se pueda ir mapeando la zona, los cultivos, tanto de Sí, medicinal como, bueno, para cáñamo y como decisión, para fibra y o para grano.
Entonces, bueno, eso, que quería decir que nosotros habíamos propuesto tener en cuenta este tema de la polinización. Sí, antes de que nos vayamos de tema, quiero aclarar que no es lo mismo un cultivo que se establece en INASE con los fines de fitomejoramiento y de producción y fiscalización de semillas que un cultivo que ya tiene de por sí fines productivos. O sea, Sí. en uno es de suma importancia que se cuide el tema de la polinización y en el otro, no recubre tanta importancia porque el fin de la semilla que se va a obtener es el alimenticio, no el de Ahora, propagación. Ahora, no recurre en la misma importancia, pero sin embargo, no para el cultivo específicamente, pero sí para lo que afecta a otros cultivos aledaños. Y acá me entra una duda quizás Exacto, sí, sí, de tal campo. cual. ¿Podría haber un productor que trabaje, por ejemplo, textil, cáñamo textil, en un área limitada, 1000 hectáreas, por decirlo? La fraccionamos para que haya distintos productores, como en algún momento lo propuso incluso CANME, que es la Sociedad del Estado de San Juan. Había propuesto un sector delimitado para cannabis medicinal y un sector delimitado para el cáñamo industrial, e incluso también creo que en esa línea iba a avanzar agrogenética riojana. Entonces, en ese contexto donde hay un área delimitada para evitar una polinización cruzada entre el cannabis y el cáñamo, Ujú. podría convivir uno al lado del otro, un productor de textil, que uno de fibra, que uno de grano, que uno de alimento? No, No. ¿O sí? no sé. No puede convivir el productor de semillas para propagación, semillas fiscalizadas para propagación, pero sí pueden convivir, o sea, si vos no estás produciendo semillas para venderle a un productor que le tenés que asegurar una calidad de semilla para que no arriesgue toda su tierra y sus recursos en ese año que inicia el ciclo con las semillas que te está comprando, que vos le estás asegurando que es una genética cruzada por tal genética o que es una línea en particular que tiene características particulares. O sea, tenés un planteo productivo, no tenés de fibra, de grano para alimentación, pero es primordial cuidar que no se cruce el polen de aquellos quienes que están haciendo la genética, No, porque después se va yo a ver reflejado en el fenotipo, obviamente, de las plantas que estén en esos campos. Y quiero reiterar, recordemos que el cáñamo industrial es un cultivo que abarca cientos de hectáreas, o sea, un planteo que pone en juego un montón de recursos. ¿No? Por eso el INASE tiene que asegurar esto y fiscalizar la semilla de cáñamo o sea, una cosa es la producción, el planteo productivo de fibra, grano, textil, y otra cosa es la producción de semillas para propagación. Por más de que uno pueda tomar sus semillas y si tiene la confianza suficiente o se la quiere jugar un poco, decir, bueno, resiembro con lo que me quedó, con una fracción de las semillas que coseché para hacer un aceite comestible o para hacer proteína. Eh, Resiembro, bueno, pero en un momento dado vas a tener que ir a buscar semilla de calidad porque el gen, o sea, el gen va a ir, el genoma va a ir cambiando, va a ir evolucionando cruza a cruza. Vos tenés que volver a un material inicial de calidad certificada, asegurada, fiscalizada. no, eso está Sí, claro, o sea, me queda perfectamente claro. La duda que yo bien. tenía, que no sé si es la misma que transmitió recién Mancuso, es, por ejemplo, yo quiero hacer grano para aceites Sí. y para sacar harinas, digamos, y al lado me ponen una fibra, una semilla de caña, entonces no sé, no hay todavía una semilla nacional, pongo una fedora, pongo una francesa, una polaca, la que sea, pero para grano, digamos, específica para grano, que tiene un determinado tipo de desarrollo, un determinado tipo de altura en principio que debe llegar, y de pronto al lado viene uno que quiere hacer fibra, digamos, y me pone una planta que tiene un desarrollo totalmente distinto, con una semilla que es genéticamente distinta. ¿A mí no me va a afectar eso en mi producción? Eh, O yo no eh, lo voy a afectar al otro en su Sí, producción. sí te va a afectar en cierto grado, pero no lo vas a notar tanto porque en una semilla predomina digamos, el citoplasma que tiene eso, pertenece a la madre más que nada, y el padre aporta el material genético para la descendencia, lo va a notar en la descendencia,
pero vas a tener grano igual. Perdón, Y el que yo hace los voy a fibra no lo sacar. voy a perjudicar en la fibra, ¿Cómo? que requiere altura. El que está haciendo fibra no lo voy a perjudicar en la polinización cruzada con una característica distinta que tiene para buscar, sobre todo si busca fibra de calidad, alta, larga, digamos, como para poder entrar, no sé, en una industria textil exigente, digamos. Si ¿No lo vos voy a estás afectar, en una no? industria textil exigente, no cortás antes de que eso suceda prácticamente. Ujú. Ah, antes que Sí, suceda. ajá. Ahora, Sí, Ah, bueno, Ale. o sea que sería fíjense, factible. fíjense cómo empezamos muy simple, con pequeñas dudas, con pequeñas Sí, consultas que tenemos, empezamos a desenmarañar un montón de cosas que hay que tener en cuenta al momento de dar una autorización. Y acá quiero conectar con lo primero que hablamos, que consulté al inicio y que quizás en la semana entre Esteban y yo hasta fue motivo de debate. Digo, ¿podría la reglamentación haber dado más determinaciones como para que hoy no tengamos que esperar? Porque, a ver, hoy tenemos que esperar resoluciones, hoy tenemos que esperar que todavía el ARICAME se expida con respecto a cómo van a ser tanto las licencias del cannabis medicinal como las autorizaciones del cáñamo industrial. ¿Podría haber dado más determinaciones esta reglamentación, Esteban? Ale, mira, una reglamentación es lo que torna operativa una ley, y que tiene que intentar en establecer las modalidades y las formas de ejecutar esa ley, no, que es lo que el riesgo que siempre se tiene, no disminuir o truncar lo que la ley permite, digamos. En este caso, además, la ley dijo claramente, la ley tiene su último artículo, realmente dice, la reglamentación será dentro de 180 días por el Poder Ejecutivo. O sea, le está adjudicando al Poder Ejecutivo. Después, otras normas se irá haciendo las que se requieran en la práctica, pero es el Ejecutivo que tiene que hacer la reglamentación. Y la primera cosa para reglamentar es primero definir en qué caso actúa cada organismo, y en el caso de ARICAME, o delegado como correspondería a Agricultura, tendría que establecer simplemente cuáles son las autorizaciones en función de estos temas, digamos, y cuál es la modalidad, digamos, para poder obtener un permiso. Ninguna de las dos cosas hace esta reglamentación, ni establece cuál es la función que va a cumplir con el cáñamo, que a nuestro criterio tiene que ser exclusivamente la de evitar donde es necesario una polinización cruzada, por ejemplo, en todos los programas, digamos, que tienen como objetivo conseguir un gemoplasma nacional, digamos, y la otra, de última, si quieren, controlar si está dentro del 1% de THC, como para, el 3% de THC, como para, digamos, no decir que está haciendo cáñamo y está haciendo cannabis. Pero salvo esas dos funciones, no tendría que tener ninguna otra, y ahí no define ninguna. Y después, operativamente, no permite que se avance. Y el problema y el peligro que uno tiene es que no solamente uno tiene que avanzar, como lo hemos charlado ya en la Comisión de Legales, con el tema de la reglamentación. Tenés que avanzar con el tema, que fue lo que se hizo con la CONAL, avanzar con el tema que los productos de cáñamo estén autorizados, porque si no, plantamos cáñamo y no podemos vender el producto. No podemos Bueno, sacar su producto porque no están autorizados. hay Entonces tenemos que un avanzar punto no solo para... importante. ¿Eh? Ahí hay un punto importante que quizás no todos sepan, pero ¿qué es la CONAL? ¿Por qué la CONAL es importante para el cáñamo? Porque Hace poquito, porque lo autoriza como alimento de consumo humano, digamos. en Que, realidad lo que autoriza ojo, como alimento sería, no digamos los cannabinoides, sino... no, 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 no. Aquí quiero exacto. explicar un poquito, como poner en contexto qué es CONAL y qué es todo esto. Además, estoy de bien. acuerdo con Esteban. Y qué bueno que ya parece que se nos hubiera olvidado, ¿no? Que la ley traía estos 180 días para reglamentarla y cri, no pasó. Entonces, realmente esperamos tanto, a la sensación es como que esperamos tanto para esto, cuando Sí, todo este tiempo, no sé si desde que se sancionó, también se demoró bastante en conformar la ARICAME. De hecho, la ARICAME se conforma pasados los 180 días, también ahí hubo demora. Eh, Termina siendo lastimosamente una agencia más política que técnica, entonces eso ha sido como sí, la razón de la demora, absolutamente. pero hemos podido avanzar de una manera, no sé si colectiva, pero conjunta, propositiva. Los organismos del
Estado que iban a estar y que están implicados en esta ley, porque desde que se sancionó era uno de los desafíos, la articulación interministerial e interinstitucional e intersectorial y además el rol también que Proyecto Cáñamo como asociación civil organizada ha tenido o tuvo desde la parte del debate en el Congreso. Ahí nos conocimos, ahí empezamos todo, después participando en las propuestas de reglamentación, después también viendo todas estas otras trabas a solucionar en cuanto a la inserción real de los productos de cáñamo en todas las industrias. Y aquí volvemos a lo mismo, que lo que nos pesa en algunas cuestiones es, hay veces no estar como nomenclador de determinados sistemas, y las otras es que está cannabis, marihuana, planta estupefaciente, ley penal. Entonces es como el cáñamo tiene ese desafío y ese doble rol. Y como Proyecto Cáñamo, la CONAL y lo que hemos acompañado con Esteban ahí desde la Comisión de Legales, de hecho Esteban propuso una reglamentación de la 27669 del mes el año pasado, la movimos también. Y después lo de la CONAL es la Comisión Nacional de Alimentos, que está conformada por Agricultura y por Salud, y es la responsable de actualizar el Código Alimentario, que es una ley, entonces lleva un procedimiento, lleva un tiempo, pero lo que no está en el Código Alimentario no puede ser aprobado más adelante como un alimento para vender al público, porque acá pensemos que el cáñamo y todo lo que hagamos con cáñamo lo vamos a poner a disposición de los y las ciudadanos y ciudadanas, así que tiene que pasar por todos los controles y organismos formales, como cualquier otro producto del agro, maíz, soja y demás, siendo cannabis. Y es un poco que todavía incluso no se entiende, y alguna de las respuestas a bueno, lo de la CONAL es la propuesta de inclusión del cáñamo, de la semilla de cáñamo. Yo prefiero llamarle grano, para es más propiamente así, porque la semilla, cuando pensamos en semilla, y eso creo que es la confusión, pensamos en el poder germinativo, en lo que se cultiva. El grano es lo que vamos a procesar, transformar para tener alimentos. Y puede ser tanto semilla, descascarada, los corazones de semilla, como el aceite, como las harinas. Y hay una propuesta de inclusión en el Código Alimentario que ahora está en consulta pública, que ya se cerró esa consulta pública. Nosotros presentamos, Esteban presentó, Proyecto Cáñamo presentó, la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo presentamos, Proyecto Cáñamo, por supuesto, con el aporte de las diferentes comisiones de agro, porque había unos estándares que traía esa propuesta de inclusión muy técnicos, que esperamos que sea así para todos los granos y todo lo que consumimos, ¿no? Porque ha costado. Y en esa consulta pública han respondido con total desinformación. Uno habla de un compuesto cuando se calientan las semillas de cáñamo, hidroxi 11, que produce alucinaciones. Bueno, nada, la verdad que es la labor de seguir evangelizando, cañamizando, que venimos haciendo y que toca hacer. Por eso es súper interesante este vivo de hoy, y paso la palabra. Recordemos que la semilla de cáñamo de ninguna manera puede tener ningún cannabinoide, que Claro. es una semilla, no tiene tricomas. No están formados, no existen, por eso es importante la información. Ahora, yo quiero hacer una salida, yo comparto, digo, la reglamentación tendría que haber salido mucho antes. Tenían 180 días, esos 180 días se pasaron, pero imagino que tampoco debe ser muy fácil constituir desde cero una agencia federal que cruza a varios ministerios, que en un proceso en el que los ministerios dejaron de ser ministerios y pasaron a ser secretarías porque el Ministerio de Economía absorbió otros ministerios, en un contexto en donde tenés que articular con 5 ministerios, tenés que articular además con un montón de organismos, el INASE, el SENASA, el INTI, el ANMAT, hay un montón de organismos con los que tenés que además intervincularte, y además con los actores de la sociedad civil, porque es una reglamentación que además de articular 5 ministerios, de articular con los organismos, articula con las organizaciones como la nuestra, por ejemplo, que esperamos poder ser parte del consejo consultivo que conforma, porque conforma un consejo consultivo que tiene representación federal, y bueno, representación federal ahí tiene en realidad por regiones, digamos, y además va a tener un consejo federal que cada una de las provincias tiene que mandar un representante, entonces tiene que articular, el presidente de esa agencia tiene que articular con un directorio,
con los organismos, con los ministerios, con la sociedad civil y además con los representantes del Consejo Federal. O sea, es una gran estructura que se crea desde cero, que tiene un montón de burocracia, que tiene un montón de negociación además, porque crea una ventanilla única, que esta ventanilla única absorbe todos los trámites que uno antes hacía en el SENASA, en el INASE, en la ANMAT, los absorbe todos la agencia, los que estén vinculados a cannabis. Imagino que eso también debe haber traído mucho debate interno, como para que esto también se demore lo que se demoró. Ahora, me parece que este tipo de debates y este tipo de dudas son las que nosotros ahora tenemos la responsabilidad de ir y acercar y que sean escuchadas y que sean tenidas en cuenta rápidamente. Porque además también estamos atravesados por un contexto electoral que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar con esta ley, con la reglamentación, con las autorizaciones, con la licencia. No sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, es importante que una ley que costó mucho que saliera, que costó mucho hacerla entender a diputados, a senadores, a legisladores, la importancia de esta industria, es importante que se ponga en marcha cuanto antes y que nosotros todos, en su conjunto, podamos ser parte, porque somos quienes tenemos los saberes de haberlo trabajado, porque somos quienes hemos estado trabajando todos estos años con el cannabis, con el cáñamo. Entonces, es importante entender eso, que probablemente esta ley se haya demorado tanto, porque es realmente un chino tener que ordenar todas estas cuestiones, me parece. Si alguien quiere hablar, Sí. pido la palabra, porque yo no, o sea, coincido con lo que vos decís, que es una problemática burocrática clara, no tengo la menor duda. De todas formas, uno habla de dónde está, y del lado de la burocracia hay muchos hablando y explicando cuáles son todas las dificultades y los problemas que tienen. De todas formas, yo me inclino más porque gran parte de los atrasos que se han producido son en virtud de la discusión de competencias internas que tienen cada uno y el aferrarse a mantener o a aumentar sus competencias en cada uno de los temas. Exactamente. Y sí, eso, además yo creo sí. que se produce una espiral del silencio en aquellos profesionales que tienen un conocimiento técnico del cultivo, de por ahí contradecir o ir en contra de la gente que está creando la reglamentación por el temor de después no alcanzar una licencia y tal, porque bueno, a ver, estar en esos puestos también te da un poder y un poder de tomar De lobby. decisiones sobre lo que vos estás queriendo acceder. Entonces, bueno, uno no quiere ir en contra, quiere que las cosas sucedan y tal, pero bueno, también faltó una consulta a quienes están más en lo que es lo técnico, y ya que es una planta, me parece que faltó un montón de consulta a los ingenieros agrónomos, que quedaron prácticamente muy pocos ingenieros agrónomos dando un asesoramiento de calidad, digamos, a la entidad. Entonces, bueno, ahí articular más con quienes estamos en el agro me parecería bueno. Yo coincido Ahí, con eso, pero además creo que no hay tampoco. Nosotros tenemos encima la dificultad para el cáñamo en particular, que somos una industria que no existe, digamos. Mientras en el cannabis existe producción, no discutamos más, existe una producción. En el caso del cáñamo no, digamos, y no se ha articulado de forma tal, para mi gusto, de escuchar a los especialistas, a los agrónomos. En el caso de los abogados creo que también había algunas cuantas consultas para hacer, pero en caso de los que tenemos proyectos también y queremos emprender proyectos que se han retrasado por este tema, porque ya octubre no podemos hacer nada, digamos, la idea era hacer muchas cosas y lo de octubre para sembrar está muy limitado, no han escuchado la problemática que tienen los que quieren desarrollar proyectos. Y ojo, estamos hablando que nosotros estamos con una idea personalmente de ser un proyecto más vinculado al tema alimenticio, que tiene un requerimiento de inversión menor al que quiera hacer una fibra, o el que quiera. ¿Por qué? Y porque no estamos decorticando, digamos, y cuando nosotros empezamos a hablar de toda la problemática que tiene cualquier proyecto para incorporar decorticadoras por el precio que tienen y cómo vamos a hacer con las importaciones y cómo vamos a hacer con las divisas para importar maquinaria que hoy no existe acá, aunque después la produzcamos. Más, al principio,
las charlas que hemos tenido con la gente de Senasa, con Diego y todo lo demás, para que nos abran la importación de semillas, porque no hay semillas de cáñamo, contrariamente a todas las que hay de cannabis. Y hasta ahora tenemos 4 o 5 países, y dentro de eso no está Francia, no está Italia, digamos. Entonces, a lo que voy es la idea fundamental es, hay muchas cosas para hacer, que no solamente estaban ligadas a que resolvieran el tema burocrático de cómo lo iban a hacer, digamos. Avanzar con lo de la CONAL era necesario ponerlo al principio, independientemente de cómo iba a ser la reglamentación. O sea, la reglamentación retrasa, pero hay un montón de tareas que también se tienen que hacer, que no se están haciendo, que va a retrasar la inversión de un empresario para hacer algo que no sabe si lo puede colocar o vender, digamos. Nadie va a ponerse a sembrar cáñamo en serio si no sabe si tiene a quién venderle el producto a venderle su producción. Y para venderle su producción tiene que saber dónde va a haber una decorticadora, dónde va a haber una procesadora que saque 3, 4 subproductos, cuáles son los proyectos industriales que se están elaborando. Bueno, eso yo creo que se puede realizar sin necesidad, digamos, se podía haber realizado durante todo este año sin necesidad de tener la reglamentación, digamos. Y tener la reglamentación, que después yo no sé a quién le puedo vender, tampoco me resuelve el problema, porque fue un tema que hablamos varias veces. Hay otras vías legales para lograr los permisos para cultivar, pero si después tenemos todas estas trabas, no tiene mayor sentido encararlo. Hay que esperar que se reglamente. Ahí alguien hacía mención a Argentina y la presencia que ha tenido el cáñamo ya en nuestro país. Sí, estamos sumamente conscientes de que hemos tenido cultivos de cáñamo en Argentina, que existió la Linera bonaerense, que Belgrano tuvo el manual del cultivo de cáñamo y que después en 1932 el Ministerio de Agricultura también ha habido un manual de cultivo de cáñamo y demás. Pero la verdad es que con eso no alcanza. Necesitamos hoy adecuarnos a la realidad industrial, a la realidad argentina y a nuestra realidad socioeconómica. Entonces, en eso viene con otra pregunta que hacía alguien más. Decía, bueno, sabemos los negativos, ¿y ahora qué hacemos de acá en adelante? ¿Cómo dinamizamos esto? Las maquinarias, por ejemplo, preguntaba. Que hoy, por ejemplo, en nuestro país tenemos cosechadoras de soja, de trigo, de distintas cosas, pero no sirven para el cáñamo, sabemos que no sirven para el textil. ¿Cómo hacemos para empezar a avanzar en esos frentes en donde nos vamos a encontrar? Porque ahora después avanza la reglamentación, avanza lo legal, sale la autorización y demás, nos vamos a empezar a encontrar con otro montón de problemas. Esto que decían, la semilla, alguien también preguntaba, ¿dónde consigo semilla de cáñamo? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo resolvemos todos esos frentes? Y yo creo que esto se empieza intentando tener vasos comunicantes, para llamarlo de alguna forma, con quienes están a cargo del ARICAME, como para empezar a plantear que esos temas se tienen que ver ya, digamos, porque aunque tengas la mejor reglamentación, con todo establecido y todo favorable, si esos temas no se resuelven, la industria no va a arrancar, digamos. Entonces, salvo pequeños kiosquitos o bolichitos que se puedan autosatisfacer, pero si no, en la mayoría de los casos la industria no arranca. Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos por delante es reanudar, digamos, la actividad tendiente a que no solo estemos en un Consejo Federal con un representante, digamos, y que nos... En la charla que hicimos ahí en Mar del Plata, yo creo que fui a Mar del Plata, ¿te acordás que te comenté? Dije, acá los únicos que nos exigen federalismo es a nosotros, digamos, cuando realmente las asociaciones civiles tienen representación por la tarea que hacen, no por dónde están, digamos. Después, el ARICAME no es federal en la práctica, digamos, salvo los órganos consultivos. Entonces, a lo que voy es que exactamente. Yo creo que hay que redoblar el esfuerzo con los contactos que cada uno tiene para decir, y para consolidarnos como Proyecto Cáñamo, decir, señores, nosotros estamos acá para hablar todos estos temas, digamos. Y no solamente hablarlo con el ARICAME, sino hablarlo con las confederaciones industriales, de la pequeña y mediana empresa, todos los que puedan estar interesados en desarrollar esto, hay que empezar a impulsarlo, digamos, con todos los temas y hacer, yo en un momento había pensado hacer un pequeño temario de puntos, digamos, a resolver. Involucrar al INTE, involucrar al INTA, digamos. Yo quiero hacer cáñamo
para la construcción, para el cemento, para los ladrillos, cuáles son las características técnicas que hay que tener, cuáles son los estudios que hay que hacer, déjame importar ladrillos para ver si cumplen con tal o cual cosa, no sé, hay 20.000 cosas para hacer. Pero lo que yo digo, lo Bueno, primero es que tenemos que consolidarnos como interlocutores válidos. y no Consolidándonos solo, como interlocutores ya válidos, tenemos posibilidad de avanzar. Y no solo incluso como Proyecto Cáñamo, sino también entendiendo de que estas charlas, estos debates, estas discusiones, lo que nosotros queremos lograr es que cada vez más gente se interiorice, se involucre. No es lo mismo si somos 10 personas las que están pidiendo esto que si somos cientos, si somos miles de productores, con las posibilidades que esto nos brinda, ¿no? Digo, la posibilidad genuina de poder insertar a pequeños productores de la cadena y con las problemáticas que vamos a encontrar después en eso, en el modelo de cultivo en nuestro país en líneas generales, en el modelo de producción en nuestro país, porque el día de mañana vamos a tener a pequeños productores que pueden insertarse en esta cadena productiva, pero no tienen los campos o la extensión territorial para poder hacerlo, o van a estar sectorizados en determinados espacios, por esto que habíamos hablado antes de la polinización. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana si sectorizamos para que el cáñamo esté en una locación geográfica específica, porque está lejos de cultivos de cannabis y porque puede no polinizar, y después los dueños de esos campos son los que te arriendan esos territorios para que vos puedas ingresar? Tenemos que empezar a establecer y a repensar los modelos de cultivo en nuestro país y de producción, porque hay mucho más de fondo, y mucho más de fondo en entender que además esto no se acaba en el cultivo, esto recién empieza en el cultivo, que necesitamos urgentemente empezar a generar las condiciones para dar valor agregado, para dar manufactura. Nosotros hoy, por ejemplo, en la Argentina tenemos la posibilidad de empezar a exportar a cientos de países que ya avanzaron en utilizar telas, en utilizar ladrillos, en utilizar un montón de cosas, pero no podemos exportar materia prima, no podemos seguir exportando materia prima. Hay que No. empezar a dar valor agregado. Esa es la discusión que tenemos que empezar a dar. No es solo el cultivo, no es solo poder cosecharlo, no es solo poder tenerlo, sino poder empezar a manufacturarlo, empezar a reconvertir las industrias. Yo veo empresas como Le Caburé, que hoy, por ejemplo, era una empresa autopartista, que hoy se reconvirtió y hace trimeadoras y que ahora está haciendo descorticadoras para la industria del cáñamo, y me parece que esos son los caminos que tenemos que empezar a seguir. Empezar a que cada vez más industrias empiecen a tender a reconvertirse. Y esa es Sí. una tarea que tenemos nosotros como militantes, como activistas. También la tendrá el Estado desde su perspectiva, y espero que así lo haga y que lo fomente y que entienda que podemos generar un montón de puestos de trabajo y de industrias argentinas, pero también es una tarea que tenemos nosotros y todos los que están hoy acompañándonos en este vivo, de difundir esta palabra y entender que el cáñamo es cannabis, sí, pero el cáñamo es mucho más que cannabis medicinal, terapéutico, recreativo, cual sea el uso que se le quiera dar. Hay un uso genuinamente industrial que nos abre Sí, un panorama enorme como país. sí, sí, y que el cáñamo recordemos que aporta muchísima eficiencia a un montón de industrias que es de urgencia, por ejemplo, en muchos ambientes. Por ejemplo, vamos al caso del papel. ¿Cuánto tarda en crecer un árbol para ser cortado para generar papel? Estamos hablando de entre 7 y 12 años que está creciendo ese bosque y después es cortado. Y el material que sale de ahí, desde una celulosa de menor calidad que la del cáñamo, y necesita procesos de blanqueado porque tiene ligninas. Y bueno, el cáñamo en una temporada puede, o sea, igualar o superar el volumen de celulosa que se obtiene de ese bosque que demoró 7 años en crecer. Y con todo el agua que absorbió, con la escasez de agua que está habiendo y el deterioro de nuestros humedales y ecosistemas, imagínense el beneficio que podría traer el cáñamo, que incluso se pueden hacer varios cortes al año. Entonces, bueno, me parece que también, por ejemplo, en la reglamentación faltó alguna visión sobre el ambiente. Bueno, ni hablar de algunas cuestiones sociales, ¿no? De que, bueno, por ahí no se ha considerado a los pequeños productores, a las economías regionales. Y bueno, que espero que en los puntos de la reglamentación que faltan,
que he visto que hay algunos puntos que van sobre la promoción de esto que sean considerados también en esos puntos, estaría bueno. Eso, el tema ambiental y el tema social. Sí, es fundamental, sobre todo entendiendo que el cáñamo tiene una huella de carbono negativa, Exacto, que exacto. puede aplicar abonos verdes, que puede hacerse doblemente productivo, que no es solamente lo productivo explícitamente del uso que se le está dando, sino que además podemos generar la emisión de bonos verdes. Entonces, tiene un montón de cosas que se empiezan a entrelazar y que se empiezan a cruzar. Exacto. La fitorremediación del suelo es clave. Eh, Sí, comparto, comparto. Sí, es como es un recurso natural muy renovable, muy eficiente, que puede insertarse en diversas industrias. El tema también, bueno, lo que decía Agus, del papel, la celulosa, todo el tema incluso de la madera para construcción o para muebles y demás. Ahí lo hablaban también, bioplásticos, biocombustibles. Bueno, ya de la alimentación hablamos y todo el potencial que tiene, pero también la parte con el aceite de ese grano de barnices industriales. Entonces ahora esperemos que cuando se quiera hacer un aceite de tipo industrial no tengamos que incluirlo en otro código que sea así tan burocrático, porque si no, no llegamos a ningún lado. Y es como también lo que decía Ale de pensar un modelo de país, y pensar en un modelo de región. Eh, yo lo llevo de punto de vista legal porque no lo hemos mencionado, pero sigue vigente la 23737. Entonces, para la mayoría del mundo, que el cáñamo también es estupefaciente, entonces la persecución y todo también el replantear las políticas de drogas que ya quedaron obsoletas, que son una deuda de la democracia, que en realidad pensemos como las metas incluso de los tratados internacionales de derecho ambiental, o sea, los ODS, toda esta interdisciplinariedad, pero hacerla real en una política pública pensada, acompañada, realmente hecha entre todos. Por lo menos Proyecto Cáñamo tratamos de estar, de decirlo, de manifestar nuestra voz, con críticas, pero también con propuestas, al menos a debatirlo, a pensarlo. Así que un poco agradecer Dime. No, no, es que un poco estamos acá por eso, digo. Entendimos este debate para los que se están recién sumando. Iniciamos charlando un poco de la reglamentación, de la ley de cannabis y cáñamo industrial, y tratamos de empezar a pensarlo con una perspectiva específicamente abocada hacia el cáñamo industrial. Y un poco esto nos empieza a llevar por otros lados, nos empieza a ver los beneficios y las problemáticas que tenemos, y indefectiblemente nos encontramos con más problemáticas hoy, porque nos falta mucho por construir, porque nos falta mucho por trabajar. Ahí está Esteban, qué bueno que pudo entrar de vuelta. Porque nos falta mucho por trabajar, indefectiblemente, y mucho por caminar. Entonces, yo me pregunto, para retomar el tema de la reglamentación, ¿qué sigue ahora? ¿Qué necesitamos urgentemente al margen de, sí, sabemos que necesitamos las disposiciones específicas para cómo se va a poder sacar una autorización? Entiendo yo que esto va a ser a través de TAD, de trámites a distancia, que es digital, que se va a presentar ahí un productor y que va a pedir una autorización, que eso después va a ser evaluado por este Consejo Federal, que tiene un representante por cada una de las provincias, y que este representante, en conjunto con el productor, va a tener que emitir algún tipo de informe técnico con respecto a el área, con respecto a distintas... Pero el informe técnico también en las autorizaciones de cáñamo. Y yo lo entiendo que sí, de hecho está No, en... no, no. Entonces, ¿qué régimen simplificado estamos hablando? Eso no puede Exacto. ser así. O sea, de ninguna manera. Imagínate, pero pensémoslo, la demanda que va a tener el Consejo Federal, bueno, uno, el conocimiento y a quién pusieron las provincias, a quiénes designaron las provincias en ese Consejo Federal, ¿no? Y el Muchos cupo, eran ministros y, ¿qué? Perdón. y el cupo, y el cupo, eran todos hombres. Claro, también. Ahí señalar y saludar a las chicas de la consultora feminista canábica.
Ruth, felicitar a Ruth, nuestra compañera ingeniera agrónoma también, que es la representante por Catamarca, y ahí habló también de esta cuestión. Qué bueno que esté ahí el tema. Bueno, de este Consejo Federal, este informe técnico para medicinal y para cáñamo, no, moriremos en ese, si es necesario para las autorizaciones para cáñamo, no sé cuándo se va a cultivar cáñamo realmente en Argentina, porque dependemos a que si bien cada provincia va a elegir, imagínate en el tema cáñamo que es agro, eh, pero no sé, no quiero pensar ese informe técnico del consejero federal previo a una autorización de cáñamo, te lo pido por favor. O a lo sumo que cada provincia se siente con todos los actores, que eso es lo que deberíamos hacer. Siento que estamos perdiendo el tiempo, que seguimos perdiendo el tiempo, que no nos sentamos todos en una mesa a hablar, a pensar, a estructurar. Hay intereses detrás, siempre hay intereses. Sí. Y termina siendo una agencia política que debe haber sido algo más técnico, pero no importa, es lo que hay, es lo que tenemos. Nosotros esperamos ser parte del Consejo Consultivo Honorario, lloremos, pero bueno, porque como que parece como tenemos que esto no fuera un conocimiento técnico, las personas que estamos en lo técnico tenemos que empezar a tener más participación en estos asuntos, me parece a mí, y no quedarnos callados por temores como que, bueno, si me pongo en esta postura, a lo mejor después no logre una licencia porque a tal le voy a caer mal. Eso pasa mucho y por eso muchos nos quedamos en silencio de los actores que estamos del otro lado de las ventanillas. La verdad, queremos trabajar y no que nos fichen de algo. Entonces, bueno, perder ese miedo a la participación y también ganar esos espacios de planteamiento y de decir, bueno, yo técnicamente como ingeniera agrónoma hasta ahora tengo esta experiencia. Y para salir de este círculo necesito que ocurran tales cosas. Entonces, bueno, me gustaría a mí, o sea, yo conozco muchos ingenieros agrónomos que les pasa lo mismo y la pregunta todo el tiempo es, ¿y la semilla? Por semana me llegan por lo menos 20 preguntas de diferentes personas buscando semillas. Gente, es tremendo lo de la semilla. Y recordemos que el Instituto Nacional de Semillas, con esto de las inscripciones varietales de cáñamo, que bueno, entró ahí lo que es cannabis y lo que es cáñamo, entonces tenemos variedades de cannabis registradas como cáñamo. Entonces uno Todas. técnicamente, claro, están registradas como cáñamo y eso, bueno, se debería modificar de cierta forma. Entiendo que los registros nuevos que están haciendo ya diferencian cannabis y cáñamo. Sí, porque en realidad hoy, a ver, si vamos al registro de variedades del INASE específicamente, que tenemos hoy ya en la Argentina unas 30 y pico de variedades inscritas, lo cual celebro enormemente, porque la verdad que tengamos hoy más de 30 y pico de variedades inscritas en el catálogo nacional es un avance enorme, pero también nos falta mucho por recorrer eso también, porque por ejemplo, tenemos 30 y pico de variedades, 34 creo que son, no me quiero confundir en esto, y varias que van a salir ahora, que están a punto de aprobarse, pero creo que todas están catalogadas como cáñamo, pero en realidad a los fines estrictos de lo que determina el Aricaneme, que es cáñamo, debe haber unas 4 o 5 variedades. Que de esas 4 o 5 variedades, no sé si son efectivamente para usos industriales, e No, incluso si hoy un productor o una persona cualquiera quisiera adquirir esas genéticas para su uso industrial, lo tendría que hacer a través del ReproCan en realidad, porque no están habilitadas aún todavía para que un productor las pueda utilizar como para cáñamo industrial. Entonces ahí todavía nos está claro. faltando ver cómo vincular el registro de variedades con los productores de cáñamo, efectivamente. Y en realidad cuando todavía no tenemos genéticas de cáñamo inscritas para cáñamo industrial, efectivamente. Sí, sí, sí. El foco se ha corrido de lo que es netamente técnico, las necesidades de desarrollo que tenemos en el país, a lo que es político. Y bueno, por ejemplo, podríamos haber observado otras entidades que trabajan con cosas muy complejas. Por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que regula todo lo que es la cadena vitivinícola, que tiene un organigrama.
que tiene un grado de complejidad y tiene una ventanilla única con un grado de complejidad y tiene un montón de normativas que si no se cumplieran tendríamos un montón de accidentes en bodega y un montón también de casos fatales por intoxicación con alguna sustancia de la fabricación de vino. Pues no es algo fácil fiscalizar una producción de vino. Y bueno, me parece que esto, o sea, tampoco recubre una complejidad de algo que nunca se haya hecho antes. Me parece que hemos redundado en muchos asuntos que se podrían haber resuelto en menos tiempo. Bueno, ya está. Ahora tenemos que ver cómo seguir. ¿Podemos observar a estas entidades y aprender de ellas o vamos a seguir con los egocentrismos propios bueno, del que ocupa cada puesto y, bueno, acepta cierta intervención, pero sin generar ningún avance en concreto, digamos? Por ahí Bueno, es mucho lo que se percibe. sí, yo también celebro que instituciones como el INTA hoy se estén involucrando y estén empezando a hacer ensayos con cáñamo, por ejemplo. Hoy el INTA está avanzando en varios ensayos, en convenios con empresas que se dedican exclusivamente al cáñamo y además en ensayos explícitamente en distintas dependencias del INTA para ver cómo se adaptan esas variedades, están importando algunas genéticas, están trabajando con algunas genéticas que fueron encontrando acá en el país, entonces está bueno que un ente como el INTA justamente pueda estar avanzando en todas esas investigaciones porque nos va a abrir un montón de camino también esto. Sí, es súper importante. Estamos en 1 hora y pico de vivo ya. Indefectiblemente tenemos un montón de dudas, de inquietudes, un montón de respuestas que no van a tener hay respuesta preguntas, había un casillero de preguntas, claro, pero creo que... De preguntas que no tienen respuesta hoy. Entonces, ¿qué les parece si vamos intentando darle una conclusión hacia esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo podemos seguir avanzando en esto más allá de que sabemos que la agencia tiene que avanzar en las resoluciones? ¿Cómo podemos empezar a dar una conclusión a esto? Todos callados. Esteban, a ver, empieza por vos. Bueno, me parece que el tema de la semilla es fundamental. Perdón. Dale, Agus. Bueno, primero, me parece el primer tema a solucionar el tema de las autorizaciones para el cáñamo, que tiene que ser algo simplificado. Y, bueno, esto, no quedó dando vuelta ni una semilla de cáñamo en Argentina y está el que se quiere dedicar a hacer fitomejoramiento, producción, multiplicación, inscripción de genética de cáñamo, no estaría consiguiendo por las vías oficiales esas genéticas para poder iniciar un trabajo. Que bueno, esto está bueno que se produzcan estas articulaciones de empresas INTA, pero bueno, por ahí también está copado que un privado pueda abordar un fitomejoramiento si quiere afrontar todos los gastos que conlleva el fitomejoramiento, ¿por qué no? Es una actividad altamente calificada y cara, pero ¿por qué no? Entonces, bueno, qué sé yo, por ahí, bueno, decir, bueno, avisando que voy a cultivar cáñamo, poniendo un cartel que diga cultivo experimental de cáñamo, avisando a la autoridad policial local de lo que estoy haciendo. Bueno, estoy apuntando a hacer fibra y semilla. No estoy trabajando con una cepa elevada o sea, estoy trabajando por debajo del 1% de THC. Y no estoy tocando la flor, que bueno, lo que ingresa al mercado medicinal, eso ya es otra cosa. Digamos, si me estoy abocando netamente a esto, y todos lo están viendo, bueno, si tiene alguna duda, vení, saca una flor, analizala, y después vemos, pero mientras tengas el cartel y tal. Hay personas con las que he hablado que se quieren tirar a cultivar así y la verdad no me parece mal, es también experiencias que se han dado en otros países de esa forma, que bueno, los agricultores se han resuelto y han dicho, bueno, vamos a cultivar igual. Qué sé yo como profesional trato de no recomendarlo, pero bueno, ahora tenemos el marco del INASE que permite hacer cultivos con fines experimentales y estamos avanzando de esa forma.
Y bueno, permitir una importación para que haya alguna variedad, alguna variabilidad genética para incorporar, para evaluar en distintas zonas, estaría bueno. Eh, y bueno, eso para mí sería lo básico, digamos, como para tener un buen avance en esta temporada, digamos. Esteban, Yo que quería escuchar a la presidenta primero, pero bueno, ya que estamos. La presidenta No, final, por claro, favor. cierto, cierto, qué bueno. No, yo coincido con lo que vos decís más. Yo creo que la herramienta de inscribirse en el INASE, que nosotros hemos hecho como fitomejoradores, le permite empezar a experimentar, digamos, y ir obteniendo resultados que son interesantes. Eventualmente, digamos, tener un vivero, como lo estamos haciendo, para poder experimentar fuera de tiempo, para ver la emergencia, etcétera, de las plantas. Creo que eso es viable. Ahora, en términos generales de todo lo que venimos hablando, yo lo que creo es que hay que fue un reclamo que se hizo en varios congresos, es más allá de ese órgano consultivo del ARICAME, buscar una forma de interacción con el Estado que sea mucho más ágil, digamos, y que sea mucho con planes de trabajo, no con con reuniones periódicas establecidas, o sea, que haya un nivel de elevar institucionalmente, digamos, el trabajo que se viene haciendo, porque si no, podemos hacer una agenda, pero sumamente nutrida, Sí. digamos. Pero el problema es tener interlocutor para llevarla adelante y para determinar y retroalimentarnos para ver qué es lo más posible, qué es lo más viable, qué es lo más dificultoso, qué es lo que dejamos para más adelante y qué para ahora. A mí se me ocurriría 20.000 cosas, las semillas, las herramientas, la maquinaria, o sea, hay 20.000 cosas para definir. Así como hicimos con el cáñamo alimenticio, el código alimenticio, hacerlo con todos los derivados del cáñamo, ir preparando para que se puedan comercializar. Hay 20.000 propuestas para hacerlas, pero sin interlocutor terminaríamos haciendo catarsis y no acciones, digamos, y la catarsis está buena con el psicólogo, pero no en estos organismos, digamos, creo yo. Entonces, yo diría concentrarnos en establecer un canal y elevar institucionalmente la forma de contactarnos para que nos escuchen. O sea, concretamente tienen que saber que ellos pueden resolver todas las cuestiones de tipo organizativas del Estado, pero si no tienen contacto con los organismos, con las organizaciones civiles y con los productores independientes, porque hoy no podemos tener una cámara de productores porque no hay una producción, bueno, si no nos ponemos, si no nos sentamos todos a trabajar con temarios y con planes y con reuniones, digamos, periódicas, no vamos a avanzar. Yo creo que ese sería un objetivo fundamental para avanzar en el futuro. bien. ¿Querés que voy yo, Diana, así podés cerrar vos? ¿Te parece? Dale, si querés o querés cerrar, después ya me voy a colgar y me voy a olvidar. ¿Querés hablar ahora? Lo que vos quieras. Ah, se fue Agus. Se Agus te fue avisaba Agus. Se que quedó se iba. se quedó sin batería. No, dale vos y yo cierro. Espero acordarme. Igual hay varias cosas ahí muy interesantes. Me ha encantado este vivo. Te escucho, Bien, Ale. no, bueno, yo primero comparto absolutamente lo que dicen ambos. Tenemos que indefectiblemente trabajar en el fitomejoramiento de las variedades nacionales, en la estabilización, en que las variedades se adapten a cada uno de los climas, a cada una de las regiones en donde las vayamos a cultivar, y tenemos que aprender mucho todavía de la planta, tenemos que aprender de su cultivo, tenemos que aprender de su producción, de su procesamiento, y tenemos que utilizar todas estas herramientas que hoy tenemos ya creadas en el Estado. No hay que crear más nada, las tenemos ya. Tenemos al INTI, al INASE, tenemos al INTA, tenemos un montón de instituciones con conocimiento que hoy tienen que ponerse a disposición de los emprendedores, de los productores, de quienes van a trabajar en esto, y que sean herramientas de fomento para estas industrias que tenemos que crear, para esta industria que tenemos que crear específicamente. Tenemos que, además, proteger a la industria nacional,
porque ahora en esta necesidad de capital, en esta necesidad de dólares, tampoco podemos abrirle las puertas a que vengan los gigantes extranjeros con dólar y que vengan a crear industrias acá y pisar todo el trabajo que se viene haciendo en la Argentina y pisar esta industria que se tiene que generar y que se tiene que crear. No tenemos que repetir esos errores. Es muy importante la protección de la industria nacional. Necesitamos dólares, pero esos dólares los tenemos que crear acá, no tienen que venir de afuera para que los productores nacionales, para que la industria nacional no crezca. Entonces, es fundamental la protección de la industria nacional, el fomento a la industria, además. Hay varias herramientas que hoy Cerebro, del programa de emprendedores, de pymes, un montón de ANRs, de aporte no reembolsable de crédito, que tienen que estar abocados a la creación de industrias de cáñamo, que tienen que estar abocados a la generación de conocimiento. El Estado tiene que seguir avanzando en estas líneas, tienen que seguir existiendo estas líneas de fomento, incluso tienen que incrementarse cada vez más para que cada vez más emprendedores puedan insertarse en esta industria, para que cada vez más pymes se puedan insertar y para que exista genuinamente una manufactura de todos estos productos. Para mí, esto que les decía antes, el valor agregado es fundamental. Si no entendemos que esta industria crece y se genera con valor agregado, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, me parece muy importante eso, me parece importantísimo avanzar en la desburocratización del Estado. Esto que hablamos hoy, tenemos enorme cantidad de burocracia para poder llegar a una autorización, a una producción. Tenemos que trabajar en esa burocracia como país, como Estado, para que cualquier persona pueda acceder, para que la gente tenga el conocimiento en cómo acceder a eso, para no necesitar de gestores, para no necesitar de la ayuda de nadie, del amiguismo político para poder conseguir estos permisos, y eso se hace desburocratizando el Estado, que cualquiera pueda tener acceso genuino y que cualquiera pueda realmente acceder a eso. Y después, como último, me parece fundamental trabajar en el desarrollo tecnológico. Si no trabajamos en el desarrollo tecnológico para trabajar cada vez mejor, para trabajar con baterías, para trabajar en biocombustibles, en el fitomejoramiento de los suelos, con una perspectiva sostenible y sustentable, todo esto es coherencia. No estamos pidiendo nada mágico, estamos pidiendo coherencia en esto que tiene que ser una industria nacional fuerte y que tiene que fomentarse desde abajo hacia arriba. No desde los grandes monopolios, desde los grandes productores hacia la industria. Desde abajo hacia arriba se crea esta industria. Y eso me parece que es fundamental. Estos son un poco los puntos que yo creo que hoy tenemos que trabajar más allá de lo que tiene que trabajar la agencia, y aún con todo lo que sabemos que falta por trabajar y por avanzar en la agencia. Yo realmente celebro que en un periodo de gobierno único se haya logrado aprobar una ley industrial, se haya logrado reglamentar, se estén emitiendo las licencias, y realmente entiendo que falta un montón, que hay un montón por trabajar, que quizás un montón de cosas se podrían haber hecho mejor, pero aún así con todo eso celebro un montón que tengamos realmente una industria hoy que pueda por lo menos estar pensando a corto plazo generarse y realmente existir. Así que bueno, ese es mi punto de vista. Buenísimo, Ale, muchas gracias. Bueno, concuerdo. Eh, Seguir trabajando, lo seguiremos haciendo, no solo desde el Consejo Consultivo, en caso de que, porque todavía no se abrió la convocatoria, entonces yo igual trato de meter siempre el cupo cáñamo, pero también en las mesas de trabajo o esta articulación para construir esta política pública en cuanto a cannabis, en cuanto a cáñamo, en esta ley y para la industria que se viene. Este mapeo, el tener en la cabeza toda la parte productiva de Argentina, el potencial, tenemos los recursos, o sea, se me viene a la mente como un uso eficiente de los recursos naturales, intelectuales, tecnológicos, de experiencia de acá, como Proyecto Cáñamo, y que también quiero resaltar los convenios firmados sobre la capacitación en diferentes universidades, del cual fuimos parte, y también la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo fue parte, porque se necesita que quienes están en la agencia y de los organismos que van a intervenir en toda esta ventanilla única, o sea, en el detrás de INTA, INTI, ANLAB, AFIP, ANMAT, necesitamos que entiendan de verdad de qué se trata. Bueno, para el punto de vista medicinal, que repito que aquí no tocamos hoy el tema de la flor, que hay muchísimo también por hablar ahí, para las licencias, para medicinal y para los usos
de la flor. Acá imagínense que como asociación civil especializada en el tema industrial, vamos por la fibra, vamos por el grano. Entonces pensar también como aporte de nuestra asociación civil y cómo se maneja con las diferentes comisiones, los temas que tratamos o debatimos y que llevamos en las diferentes expos a las que nos invitan a participar y en los diferentes espacios que podemos ocupar, esta buena también relación que tenemos con los diferentes entes. Entonces, un poco estar ahí, ponernos a trabajar en serio, acorde, eh, porque es el momento, políticamente está pasando todo una locura, lo sabemos, seguimos igual siendo relegados del debate político general, por lo menos el mundo canábico no es prioridad, pero para nosotros que venimos en esto y que lo pensamos como una solución, como una alternativa a muchas industrias que ya están, pero pensémoslo bien, no vamos a precisamente a hacer un uso ineficiente de los recursos, que no los tenemos los económicos o que falta muchísimo al respecto, pero Proyecto Cáñamo va a seguir estando, participando, diciendo, debatiendo en los espacios que ocupe y en donde se encuentre por la creación de una verdadera industria nacional, popular y sustentable, como dice Mariano. Entonces es valiosísimo el aporte de las industrias, de las comisiones, la mirada intersectorial, ¿no? Agronómica con el tema de las semillas y el cultivo y demás, porque acá hablamos de semillas para cultivar por kilos versus, digamos, cuando es cannabis para flor. Y después, el punto de vista industrial con la transformación, la maquinaria y demás. El punto de vista legal y acá también con las producciones o las participaciones que tenemos como asociación. Y bueno, todo se resume en un esfuerzo desde nuestra asociación civil por ser un granito de arena que aporte, ir sumando, ir destrabando como toda esta prohibición o lo que nos metieron, que es el cannabis, que es el cáñamo, y toda la realidad, ¿no? La ley penal vigente y cannabis, cáñamo quedó metido ahí por ignorancia realmente, porque nada que ver. La parte del medicinal y todos los desafíos que hay también con Reprocan y toda la parte de lo que se viene y ANMAT. Y bueno, el cáñamo y el cultivo que se viene. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. A todos los que estuvieron preguntando, el video va a quedar grabado, tienen que entrar al Instagram de Proyecto Cáñamo, lo van a poder ver, van a poder sacar sus conclusiones y mándennos sus dudas, sus mensajes, que nos encanta leerles y seguir agrandando esta hermosa comunidad de Cáñamo. Gracias. Gracias. Buenas noches.